aprendizaje. Estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Germantown, en Maryland, Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hoy en esta primera sesión de el conversatorio con facilitadores que he creado de nuevo. Ya teníamos varios meses suspendiendo las transmisiones y ahora pues ya los hemos puesto a funcionar de nuevo, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y estando muy feliz de la gente que se conecta vía Zoom, vía Facebook Live y vía Instagram Live. Así que saludo a mi socia Rubí Flores, que va a estar conmigo facilitando un programa en la ciudad de Guadalajara, México, a finales del próximo mes. Por favor, estén pendientes para asistir. Están mucha gente que yo quiero mucho, están conectados vía las diferentes plataformas. Bueno, demos comienzo a esta sesión y la pregunta que tengo para ustedes es: ¿por qué piensan ustedes que el aprendizaje acelerado es una necesidad? ¿Por qué ustedes afirmarían que el aprendizaje acelerado es una necesidad? A ver, mi querida Dani Carrasco desde Guadalajara también, Mireya desde Ciudad de México, a ver por qué. A ver, Carlos Leal desde Perú y Enid Rosillo, Sandri, a ver, cuéntanos. A ver, Juliana, ¿qué nos dicen? ¿Por qué, Andrés, por qué es una necesidad el aprendizaje acelerado? A ver, ya tengo la primera persona que me dice que el aprendizaje acelerado es una necesidad porque el aprendizaje lento ya está ocurriendo. Está bueno, me gustó eso. Porque se ha enlentecido. ¿Y por qué se ha enlentecido? Precisamente porque estructura modela conducta, dice el autor. Y entonces, cuando la estructura modela la conducta y la estructura va en contra del aprendizaje, la estructura enlentece el proceso de aprendizaje. ¿Qué estructuras? Por ejemplo, el uso de pupitres incómodos, el uso de sillas incómodos, el uso de montajes que están previstos para que la gente no interactúe, el uso de edificios inadecuados sin la debida preparación. Todo lo que tiene que ver con estructura física debe impulsar el aprendizaje y por el contrario pareciera estar enlenteciéndolo. También ocurre que las estructuras de los diseños instruccionales de las experiencias de aprendizaje enlentecen nuestro proceso de aprendizaje. Y dice Juliana que el aprendizaje acelerado libera la creatividad, libera la autenticidad. Así es. Y cuando libera la creatividad y ocurre la creatividad y la autenticidad, entonces dice Wilde que impulsa las diferentes capacidades humanas. Así mismo es. Fíjate, a ver qué otra cosa me dicen para saber por qué el aprendizaje acelerado se enlentece con la estructura. Desde Argentina me escriben y me dicen que el aprendizaje se enlentece por la actitud de quien educa. O sea, la propia estructura mental de quien educa no lo ayuda a colaborar con que el aprendizaje ocurra, porque está enfocado en sí mismo en vez de estar enfocado en sus socios de aprendizaje. A ver, tengo participación. A ver qué otra cosa me dicen. Dice Andrés Guedes desde Valencia. Es una necesidad porque la estructura crea la innovación en mejora continua. El mismo Kaizen, así es, la base de la calidad. Estructura con el superaprendizaje e impulsa la creatividad dependiendo en cuál emoción estás. Así mismo es. La emoción, cuando existe, impulsa el aprendizaje. O sea, no existe ningún aprendizaje que ocurra si no hay una emoción que lo empodera o lo impulsa. Y cuando el aprendizaje no ocurre es precisamente porque la emoción lo detiene, porque no existe
un aprendizaje que sea de carácter intelectual, sino que es de carácter emocional. Lo primero que ocurre es el acto emocional, y lo que produce el acto emocional entonces mueve al aprendizaje. Muchas gracias por sus intervenciones. Y ahora la próxima pregunta es: ¿en qué se diferencia el aprendizaje acelerado de la manera habitual de aprender, de la manera que se ha convertido en un hábito aprender? ¿En qué se diferencia el aprendizaje acelerado de aquel que ocurre por el hábito? Dice Rubí Flores desde Guadalajara: activa las verdaderas motivaciones. El nuevo aprendizaje motiva tanto aprendizaje, la motivación extrínseca ocurre como la motivación intrínseca, nos dice mi querida Rubí desde Guadalajara. A ver, hasta el día de hoy, ¿qué ocurre que hay una diferencia? ¿Cuál es la más grande diferencia en que la manera habitual de aprender ocurre de tal manera que se diferencia del aprendizaje acelerado? Tengo una participación adicional. Ajá, aquí me dicen, es que hoy, al contrario de lo que pasó cuando el hombre de las cavernas que quiso enseñar a su hijo, ahora resulta que el aprendizaje se convierte en pasivo. Dice, era mejor en la época de las cavernas, donde la gente estaba en las cavernas y era un aprendizaje activo. Bueno, también era activo porque tenían que correr porque el tigre de dientes de sable los perseguía, ¿verdad, Juan? Allá Juan Michaca en Querétaro, México. Qué bueno que está por allí. Dice Juliana: además el aprendizaje acelerado lleva a soltar el ego. Aquí se nos prendió la luz de precaución. Es correcto, el ego. No hay algo que deteriore más el aprendizaje que el ego. Ajá. Se pasa de la pedagogía a la andragogía, crear el interés del socioaprendizaje, y deja de ser pasivo. Gracias por eso, por ese aporte. No reconozco a G. Jiménez, pero me encanta que sea una persona que se ríe desde su nombre, G. Jiménez. Se crea, vamos a ver qué dice desde Argentina, dice: se crea en el aprendizaje será una conexión entre el facilitador y el socio de aprendizaje. Es correcto, mientras que en el aprendizaje tradicional, por un lado va el educador y por el otro lado van los socios de aprendizaje. Dice Juliana, dice que se invita a que el aprendizaje ocurra por una elección personal. Así mismo es. Hay libertad para aprender, hay libertad. Y la semana pasada hablábamos de que la gente decidía qué y cómo aprender. En el aprendizaje acelerado es así. Mientras que en el aprendizaje habitual se le dice al aprendiz qué es lo que va a aprender. Dice, es un juego pleno y se le da por elección y no por imposición. Gracias, Juliana. Excelente aporte de parte de Juliana desde Caracas. Juliana Alesones. Es un nombre italiano, según aprendí hoy. Entonces, esa relación pasó de ser una relación rígida en la cual el rol era establecido, era asignado, era diferenciado y separaba al socio de aprendizaje de sus mismos compañeros de aprendizaje. Los separaba y lo aislaba. En este caso, la propuesta es que el rol, al contrario, ahora la gente tiene libertad para escogerlo. O sea, en un momento determinado yo estoy en la sala y escojo ser el facilitador de la experiencia y sustituyo a quien es el titular del proceso de facilitación. O sea, el facilitador es suficientemente humilde, como dice Juliana, para abandonar su ego y deja que el socio de aprendizaje tome el papel del facilitador y funcione como parte de la experiencia de aprendizaje, de esa sociedad de aprendizaje. Y si tiene él algo que aportar o varias cosas que aportar o todos los que están en la sala tienen algo que aportar, existe la libertad que es el desprendimiento del ego del facilitador de la experiencia para dejar que el socio de aprendizaje sea quien intervenga. Dice Andrés desde Valencia, dice, se crea
Se crean mapas mentales en acciones creando metodología flexible. Y no solamente es flexible porque el facilitador lo hace flexible, sino que el socioaprendizaje adquiere el empoderamiento que necesita para entrar en el proceso y se hace parte vital del proceso de aprendizaje. No tiene que esperar que lo inviten. Dice, genera entusiasmo y motivación hacia el resultado. Así mismo es. En este caso, el modelo anterior, que por cierto todavía continúa aplicándose de forma generalizada, y muchos de nuestros hijos todavía se ven obligados a permanecer en él, hace que la gente no ame a su escuela. Dice Carlos Leal desde Perú, dice, el aprendizaje acelerado es un método que permite multiplicar por 10 nuestra potencialidad de aprendizaje y de memorización. Y fíjate, Carlos, que hay gente que dice que se multiplica por 3, por 5, por 10. Yo creo que cuando las barreras desaparecen, la aceleración todavía no la conocemos. Y hemos visto aprendizaje de idiomas con resultados que lucen a veces hasta ilógicos. O sea, estamos hablando de una persona, como yo conocía a la doctora Shaek. La doctora Shaek aprendió a hablar alemán en 3 meses, hasta el punto de participar en obras de teatro en alemán a los 3 meses de haber empezado a estudiar el idioma, con una base mínima de quizás un 10% de manejo del idioma. Eso es sorprendente, utilizando la metodología de aprendizaje acelerado. No estamos hablando de nada irreal ni nada imaginario. Estamos hablando de elementos que se han podido comprobar. Pero esa falta de amor del socioaprendizaje hacia la escuela, el aprendizaje acelerado lo rescata. Hablaba precisamente con un estudiante, Luis de la Torre, allá en Houston, y hablábamos precisamente que la ley cero de Lozanov respecto al aprendizaje, y se reconoce que Lozanov es el padre del aprendizaje acelerado. Por favor, recuerden a la gente que está por Zoom, poner en off sus micrófonos. Dice, vamos a ver qué me dice aquí Alex Rentería, dice descubrir, explorar, para que el socioaprendizaje acceda a ese espacio de descubrimiento desde la libertad y no desde la imposición. Gracias, Alex, allá en Guadalajara. Creo que está ahorita en Guadalajara, Alex. Y yo decía que Lozanov declara que la ley cero del aprendizaje es la admiración que posee el socioaprendizaje hacia su facilitador. No estamos hablando de que el facilitador busque esa admiración, sino que el propio proceso hace que el socioaprendizaje admire a sus facilitadores. Y entonces ahí llega la ley número 1, que es el amor. El amor del facilitador por su socioaprendizaje, el amor del socioaprendizaje por su facilitador, el amor incluso expresado entre los socios de aprendizaje. Y claro, Maturana nos resuelve el tema del amor quitándole el contenido romántico y nos dice que el amor es la aceptación del otro como legítimo otro que permite la convivencia. Y eso a mí me parece maravilloso. Por ejemplo, ahora que está mi querido mago Jaime ahí conectado por la plataforma de Zoom, yo inmediatamente que yo lo veo a él y recuerdo las imágenes de su viaje, reciente viaje a Europa, pues yo amaba a mi querido Jaime, porque cada vez que ponía una imagen de ese viaje yo sentía la alegría de verlo paseando por esos lugares extraordinarios, y además el amor que siento por él mismo, porque al igual que muchos de los que están conectados son personas que yo he aprendido a amar profundamente, y a veces en muy poco tiempo se construye ese amor que nos permite la aceptación de las demás personas, y eso permite el respeto.
Entonces, parte de lo que ocurre es que se construye una relación de confianza. O sea, el aprendizaje ocurre porque la confianza ocurrió. Si no hay confianza, no hay aprendizaje. Eso es definitivo. Si no hay confianza, no hay aprendizaje. Entonces, ¿cómo se construye la confianza? Construyendo la relación. La relación genera confianza, confianza genera aprendizaje. Eso es una tríada de esas maravillosas. Otra vez les repito, me están preguntando que lo repita, a ver cómo es. La relación genera confianza, la confianza genera aprendizaje. Entonces, ¿qué hace el facilitador para lograr que el aprendizaje ocurra? Construye relaciones. Y a veces, por ejemplo, me pasa a mí cuando hago estas sesiones, que la gente dice, oye, pero no saludes tanto, no estés... Mira, yo estoy seguro que algunos piensan así, pero la mayoría se siente bien porque reconoce que está gente conectada con el proceso de aprendizaje. Y cuando la gente está, el aprendizaje tiene sentido. Yo le decía a Abdumari cuando se conectó, que fue la primera que se conectó, y le dije, ya llegó 100% más de la gente que yo estaba esperando. Y eso sabe Simón, que yo siempre he pensado así. Cuando llega un socio de aprendizaje, ya llegó 100% más del que yo esperaba. Entonces imagínense cuando tengo decenas de personas conectadas por las redes y las personas que tengo conectadas por Zoom, entonces quiere decir que yo tengo una explosión de asistencia. Como dice un amigo mío, ¿cómo estuvo la sesión? Mira, estuvo así. ¿Cuánta gente vino? 10. Entonces, bueno, hay que tener una posición de esas, tú sabes, bien amplia para aceptar que a lo mejor 10 es más, es 1000% más de lo que yo estaba esperando. Entonces, esa absorción de conocimientos, esa absorción de habilidades, de valores, de actitudes que ocurre en el proceso de aprendizaje, viene por la involucración, y la involucración viene por el reconocimiento. Si tú no reconoces la existencia del socio de aprendizaje, entonces el socio de aprendizaje desaparece de la relación. Al desaparecer de la relación, no hay quien se responsabilice. O sea, a veces nosotros pensamos que nosotros, los facilitadores, somos los responsables de que el aprendizaje ocurra. No, yo soy el responsable de catalizar el proceso. Pero los responsables del aprendizaje son cada uno de los que participa en la experiencia de aprendizaje. Yo soy solo un accidente. Si esta experiencia de aprendizaje pudiera ocurrir sin mí, tendríamos un éxito extraordinario, porque entonces yo sería solamente el accidente necesario. O sea, es parte del proceso. Yo solamente soy un accidente. Claro, a veces, ¿verdad, Rodolfo? A veces presentarse como yo soy el accidente no suena así como muy elegante, muy vital, ¿verdad, Alejandro? Oye, ¿qué eres tú? Bueno, yo soy un accidente, ¿verdad, Rodolfo? Oye, no, estoy orgulloso de ser el accidente. Bueno, pues sí, chicos, sí. Me pongo en el papel de ser el accidente que permite que el aprendizaje ocurra. Por ejemplo, mi amiga Andrea, que por cierto cumplió años, Andrea, y la felicitamos con mucho cariño. Creo que le envié una canción de cumpleaños muy original. Espero que la haya recibido. El tiempo que ocurre cuando el aprendizaje sucede es el que Carlos Leal nos hablaba diciendo que tenemos que acortar. O sea, fíjate, él acaba de tener una experiencia muy intensa en su viaje a Colombia. Él viajó a Colombia con destino a viajar a Lima. Pero entonces estuvo en Colombia un par de semanas y a las 24 horas ya estaba trabajando en Colombia. Y ya estaba haciendo todo lo que... O sea, se comportaba como si ya fuera un colombiano más.
Entonces, después llegó a Lima y cuando llega a Lima, a las 24 horas ya está trabajando en Lima y tú sabes, y tú oyes los cuentos de la gente que llegó y pasó un tiempo que no consiguió nada y no sé cuánto, y resulta que Carlos llega y parece como una iguana, ¿verdad? Él llega y cae y corre, ¿no? Y entonces tú dices, mira, la persona que tiene un teléfono Huawei, que por favor le quite voy a tener que apagar el micrófono yo por aquí porque se está perturbando. Vamos a ver si puedo hacer eso de silenciarla. Ahí le dejo para que están silenciados todos los micrófonos, pero ustedes le pueden quitar el silencio cuando quieran. Que por cierto, yo estoy esperando que alguno de ustedes le quite el silencio para interrumpir. Entonces, fíjate, él habla de acortar el tiempo de aprendizaje. Y él es mi mejor ejemplo. Mira, yo de hecho, yo lo he declarado mi héroe particular, porque es impresionante la capacidad de aprendizaje que tiene. O sea, cómo una persona llega a un país en el cual nunca ha estado y a las 24 horas ya tiene identificación, permiso de trabajo y ya está trabajando. O sea, es increíble. ¿Cómo es posible? ¿Ah? ¿Por qué? Porque él no tiene tiempo para perder. Y eso es lo mejor que me ha podido pasar. Verlo como él aprende rápidamente. Entonces, ¿por qué llamamos nosotros en el aprendizaje acelerado? Y ahora les pido que por favor intervengan. ¿Por qué nosotros hablamos de experiencia de aprendizaje? ¿Por qué llamamos lo que antes se llamaban cursos, lo que antes tenían otro nombre, por qué lo llamamos experiencia de aprendizaje? Me gustaría que me aportaran. A ver, dice Andrés, cada día nos enfocas a ser estudiosos en el superaprendizaje acelerado y observo que tenemos acciones a observar desde qué pensamiento estoy y qué tipo de pensamiento tengo. Es importante estar atentos y alerta a posiciones perceptivas de la programación neurolingüística. Es vital el pensamiento. Sí, muchas gracias Andrés. A ver, ¿por qué nosotros hablamos de experiencia de aprendizaje? Me gustaría escuchar sus contribuciones. ¿Por qué decimos que es experiencia de aprendizaje? Dice, porque es algo que tiene que involucrar a todos los sentidos. Dice Evangelina González, Vanje. A ver qué dice. Claro, siempre estoy pendiente de enviarte canciones. No crea que a todo el mundo le envío canciones, solamente a las personas. Adelante, Simón. El aprendizaje en sí es una experiencia, por eso es experiencia de aprendizaje. El aprendizaje es la experiencia que queda en ti cuando tú puedes hacer la información tuya y la experimentas en carne propia. Ahí es cuando ocurre el aprendizaje. Muchas gracias, Simón. Me gustaría saber si quienes están por las redes escucharon a Simón a través de la plataforma de Instagram y de Facebook, para saber si se está escuchando cuando intervienen por Zoom. Mientras tanto, dice Juliana Lezones, dice, es una experiencia por cada quien la vive desde sí mismo. La hace cuerpo y la siente. Así es, muy lindo eso, porque nosotros hablamos de incorporar el aprendizaje. Y cuando nosotros hablamos de incorporar el aprendizaje, lo que ocurre es que el aprendizaje ocurre en nuestro cuerpo. O sea, incorporamos es que lo metemos dentro del cuerpo. Se hace parte de las rutinas. El aprendizaje que no se convierte en parte del cerebro reptil, en parte de las rutinas, no ocurrió. Estamos hablando de conocimientos, estamos hablando de habilidades, de actitudes y de valores. Cuando tú, por ejemplo, ves que a alguien en el supermercado se le cayó una lata y tu reacción no es ayudarlo a recoger esa lata, entonces tú no tienes el valor del servicio. Entonces tú puedes declarar lo que tú quieras, pero el valor del servicio no está en ti, porque tú ni siquiera te moviste a ayudar. Si, por ejemplo, tú te das cuenta que alguien se bajó del auto y por descuido dejó las ventanas abajo y probablemente va a llover y tú no le adviertes, oye, por favor, ten cuidado, dejaste el auto con las ventanas abiertas,
¿cuál es el mensaje que tú estás dando? Que a ti no te importa un bledo de esa persona. O sea, todo se incorpora. Se incorpora, por ejemplo, yo veo aquí conectado a Deni, a Maritza, a Huawei, que por cierto me encanta el nombre de Huawei. ¿Tú conocías el nombre de Huawei? ¿Qué nombre tan raro? Parece maracucho. ¿Será que es maracucho el Huawei? Y se llama, y el apellido es Smart. Huawei Smart. Muy apellido, muy de está como así como maracucho, ¿no? Entonces, cuando tú tienes cualquier cosa que aprendiste y ese aprendizaje se incorpora dentro del cuerpo, entonces por eso es una experiencia, lo experimentamos. Claro, Huawei Smart es pariente lejano de Maxwell Smart, el agente 86. Oye, sí, ¿verdad? No me había dado cuenta de eso, pero sí, es así. Entonces lo mismo ocurre con el socio de aprendizaje. Ahora, por ejemplo, yo tengo a mi socio de aprendizaje, Alicia Daza, allá en Guadalajara, que nos dice, es una oportunidad única para un individuo de tener una vivencia que lleva al socio de aprendizaje a descubrir, conocer, crear, desarrollar destrezas, habilidades. Es un descubrimiento, una introspección de nuestro ser. Es por eso es que ocurre que nosotros llamamos un socio, porque el socio, entonces, igual que mi querido Eduardo Arias allá en Chile, el socio de aprendizaje se forma parte de esa comunidad, que cuando nosotros nos asociamos con nuestra comunidad de aprendizaje, nosotros somos socios de aprendizaje. O sea, no es solamente el socio de aprendizaje quien asiste a la experiencia de encontrarse con nosotros como facilitadores. Nosotros mismos somos parte de la sociedad de aprendizaje. Entonces, en este caso, es una decisión tuya personal. ¿Cómo va a ser tu relación con ese que es denominado socio de aprendizaje? A ver qué otro aporte tiene el grupo aquí. Ajá. Socio de aprendizaje dice recibe un permiso de aprender, recibe un permiso propio. El permiso no se lo otorga a nadie, se lo otorga él mismo, se da permiso de aprender. El aprendizaje cerrado expande y no limita, dice Andrés Guede. Y precisamente de eso se trata, que yo como socio de aprendizaje crezco en todo aspecto cuando participo en una experiencia de aprendizaje. O sea, no solamente cuando hay elementos de aprendizaje que son de desarrollo humano, cuando por ejemplo participas por ejemplo mi hijo estaba en este momento estudiando para un examen de electricidad y su hermano llegó a visitarlo y lo involucró en el proceso de estudiar la materia. Y fíjese, mi hijo Alexander no tiene nada que ver con electricidad en cuanto a estudio, pero resulta que ahora está interesado porque está haciendo algunos trabajos en el área de construcción. Dice Dani, es un grandioso momento lleno de emociones, sensaciones, diversión, confianza, amistad. Se vuelve una experiencia integral. Así mismo es. Y esa experiencia integral hace que tú participes y empieces a involucrarte de tal manera de que ocurre de forma voluntaria, como dice Juan, de forma voluntaria, y entonces empiezas a pensar, sentir y actuar, y esa combinación hace que la experiencia de aprendizaje ocurra en toda su potencia. Espero que esta sesión haya resultado agradable a ustedes. Ya saben que este conversatorio ocurrirá cada miércoles, comenzando puntualmente a las 7 de la noche hora del este. Y dice mi querida Vanje, dice, se busca que se logre un aprendizaje significativo que pueda interconectarse con todo el ser de la persona. Así mismo es. En este caso, espero que haya ocurrido durante esta sesión y que, como dice Rodolfo, el aprendizaje ocurra como una experiencia que se vive desde el pensamiento, la verbalización y la acción. Dice Rodolfo, pasando por las diferentes percepciones y las diferentes manifestaciones de cultura y entorno. Desde mi perspectiva, el aprendizaje de experiencia nos otorga la oportunidad de resolver situaciones y generar bienestar. Con esa
fabulosa intervención de Rodolfo, cerramos la sesión del día de hoy y nos vemos como siempre en el espejo. Que tengan una feliz noche. Dios los bendiga. Los que están en Zoom se quedan conmigo.